Hola, con todos muy buenos días. Les saluda el ingeniero informático Michel Blancas, docente investigador de Trujillo, Perú. En esta oportunidad les tengo un ejercicio desarrollado basado en lógica difusa y va a ser un problema relacionado a un avión. Ya les voy a indicar el ejercicio y está muy interesante. Seguramente va a ser muy provechoso para los que estén trabajando en esta área. Muy bien, antes de recordarles el algoritmo general de la lógica difusa, basada, en este caso nos vamos a basar en el método de Mamdani, ¿sí? Indicarles de que yo asumo que ustedes ya tienen todo el fundamento científico de esta temática, ¿no? Como por ejemplo de que para desarrollar un sistema difuso tenemos varios enfoques, ¿no? Uno de ellos es Mandani, otro de ellos es Tsukamoto, otro de ellos es Sugeno. Y en este caso elegimos Mandani por su, digamos, por su potencialidad, por su calidad, por la complejidad del caso, ¿no? Eh, y bueno, también recordarles que ante cualquier pequeño error, las disculpas del caso, la intención principal del video es motivarlos a que sigan trabajando en ciencia de la computación, de que se enamoren de la ciencia de la computación, así como yo en mi oportunidad llegué a enamorarme de esta bonita ciencia, ¿no? Muy bien, empezamos con el algoritmo. Primer paso del algoritmo de lógica difusa según Mandani. Hay que definir las variables lingüísticas tanto de entrada y de salida, así como también sus rangos numéricos y sus funciones de pertenencia para cada una de las variables. Segundo paso, hay que construir la base de reglas que representan la estrategia de control. Muy bien. Tercer paso, hay que fusificar los valores de entrada. Es decir, hay que hallar las funciones de pertenencia, ¿no? Los valores de los mus. El mu se llama a la variable, ¿no? Y evaluar cada una de sus reglas. Muy bien. El siguiente paso es el razonamiento. ¿En qué consiste el razonamiento? Hay que ejecutar la inferencia para determinar la fuerza de las reglas activadas. Es decir, las reglas que resultaron activadas equivale a decir de que sí tienen un valor diferente de cero, ¿no? Tras aplicarle las funciones de pertenencia a la variable de entrada, nos van a permitir generar un área dibujada, ¿no? Y esa área va a ser la entrada a la defusificación, que es el paso 5. En el paso 5 usaremos el centroide, el algoritmo del centro de gravedad, para determinar la acción a ser ejecutada. Vamos a ver ahora sí el ejercicio. Nos dice lo siguiente. Un avión está sujeto a turbulencias, las que causan que el avión baje o suba bruscamente formando un ángulo respecto de su línea de vuelo. Ahí vemos el gráfico para tener una mejor idea del problema. Se quiere diseñar un sistema de control difuso para que un piloto automático responda al problema de la turbulencia ajustando la posición del timón de la aeronave. ¿Qué se nos pide entonces? Calcular la posición del timón si las entradas, ¿qué valores tienen? 515 kilómetros por hora, el avión vuela a esa velocidad, y la turbulencia permitió que se forme un ángulo de menos 2,5 grados con respecto a la línea de vuelo. Entonces lo que queremos hallar es una posición, ¿no? Una posición adecuada tras este problema tan complejo. Recordemos que la lógica difusa se trabaja para aquellos problemas donde la complejidad de sus variables y manipularlas es muy alta, ¿no? De tal manera que no podemos usar algoritmos genéticos ni redes neuronales porque el problema se volvería incalculable, ¿no? Se volvería un problema NP, que es no polinomial. Entonces eso no es lo que buscamos, queremos una solución rápida, ágil para este problema. Muy bien. Entonces, el primer paso es definir todas nuestras variables, ¿no? Tanto las de entrada, que son las de arriba, y la de abajo, que es la de salida. Hay que definir sus universos y sus conjuntos difusos, ¿sí? Sus conjuntos difusos, así como sus rangos, ¿no? Y sus funciones de membresía o pertenencia que van a utilizar. Muy bien. Luego tenemos que establecer su tabla de reglas, ¿sí? Esta tabla de reglas nos va a indicar qué es lo que pasa
si es que sucede tal cosa, ¿no? Es una acción y reacción, ¿no? Si es que suceden, ¿qué sucede con las variables de entrada y en qué concluye en la variable salida, ¿no? Ahora, antes de continuar, aquí vale indicar que si estuviéramos trabajando una tesis o un trabajo de investigación, estas variables y esta tabla de reglas son el motivo de nuestra investigación, ¿no? Esas variables seguramente las vamos a, las vamos a hallar y las vamos a hallar todos sus conjuntos y demás basado en lo que querramos solucionar, ¿no? La complejidad de nuestro problema. Así como también la tabla de reglas seguramente nos la brindará un experto o de repente alguna bibliografía o algún otro programa, pero será factor fundamental de la investigación. Continuamos. La solución ya del ejercicio. Entonces el primer paso sería dibujar las funciones de pertenencia, ¿no? Si es que se nos pide. ¿Sí? Porque el tema de los dibujos generalmente nos da un mejor panorama del problema de saber ubicar las variables que se nos piden, ¿no? Para hallar la posición de salida, pero en este caso, como es un ejemplo desarrollado, lo estamos considerando, ¿no? Paso a paso. Sin embargo, ya cuando aplicamos un programa y queremos los resultados, generalmente hacemos todos los cálculos internamente nada más y hallamos lo que se nos pide, ¿no? Que sería la posición en cada instante. Muy bien. Ahora, entonces aquí vamos a dar una breve explicación del gráfico, cómo se ha realizado. Tenemos la velocidad con su variable BE, tenemos su rango, ¿sí? De discurso, universo, que va de 0 a 1000, como veremos acá, lo colocamos en el rango en las X, y en el rango en la Y colocamos los valores de pertenencia o membresía, ¿no? El mínimo 0 y el máximo 1. Entonces eso quiere decir que todos nuestros valores para cualquier X va a tener un valor de mu o un valor de pertenencia que está entre 0 o 1 como máximo. Muy bien, ahora en este caso para dibujar los conjuntos se dibujan según los rangos que nos dan aquí, ¿no? En este caso nos dicen low, bajo, va de 450 a 500 con una forma trapezoidal. Por tanto, para dibujar el trapezoide tenemos que empezar desde los 450, que está por aquí más o menos, y hacemos caer el trapezoide, ¿no? El trapezoide obviamente tendrá que empezar en 1 desde el inicio del universo. Muy bien, continuamos. Luego nos tocará un triángulo que empiece en 450, va hasta 550, que será el máximo en 1, y 700 el mínimo. Graficar la función triangular es más fácil. Y un trapezoidal al final tenemos de 550 a 850, 550 a 850, y lo que falte llegará hasta el máximo del universo, ¿no? Obviamente en 1. Bueno, y así graficamos para todo, nos daremos cuenta que es muy fácil graficarlo, les invito a que lo verifiquen con calma ya ustedes y seguramente lo van a aprender y graficar muy bien. Es bien sencillo. A ver, aquí en este caso, de repente vale indicar, en el caso de low, nos piden trapezoidal, pero el rango que nos dan empieza desde 0, que es el mismo inicio del universo. Entonces, por tanto, tendrá que ser ya la caída del trapezoide, ¿no? No habrá una parte donde haya valores 1 para este conjunto low. Muy bien, continuamos. Entonces, lo que ya tenemos que hacer, lo importante es realizar la fusificación. La fusificación, ¿qué vamos a hacer? Usamos los datos de entrada que nos dan, que será la velocidad y el ángulo, ¿no? Para calcular la posición, lo tenemos aquí sus valores. Y tendremos que hallar los valores de membresía o pertenencia para cada una de las variables de entrada. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es muy fácil. Generalmente se aplican las fórmulas nada más para hallar todos estos valores. Pero aquí colocó los gráficos para hacerlo de una manera más intuitiva, ¿no? Para que lo puedan entender mejor. Entonces, ubicamos la velocidad 515, que está más o menos por aquí, ¿no? 515 está más o menos por acá. Y lo que queremos hacer es hallar sus valores de pertenencia. Entonces, como que extendiéramos una línea imaginaria, ¿no? Para buscar el valor de Y donde vamos a tener su valor de membresía, ¿no? Y tendremos que aplicarlo para cada conjunto difuso. Entonces, para velocidad lo aplicamos en low, en OK y en high. Si nos damos cuenta, 515 está fuera de todo el rango de low. Entonces, por tanto, va a ser 0. Ahora, en el conjunto difuso de OK, sí es fijo que va a tener un valor, ¿no? Ahora, ¿cómo lo llamamos ese valor? Ahí sí hay que aplicar una fórmula
que ya, bueno, como les digo, yo asumo que ustedes lo tienen en conocimiento, pero es muy fácil igual. El 515 está antes de la mitad del triángulo, ¿no? Entonces cerramos el triángulo acá, que me parece que está en 550, el pico del triángulo. Bajamos aquí, ¿no? Entonces será el valor de aquí, para hallar este valor de OK, de la pertenencia OK, lo que tenemos que hacer es ubicar el X, 515, menos el inicio del conjunto, que es el de aquí, que me parece que es 450. Todo eso dividido entre el total de rango, ¿no? Que será 550 aquí menos el inicio, 450. Haciendo esa división obtenemos este valor. Y ya, continuamos para alto, nos damos cuenta que no choca nada con el conjunto, entonces será 0. Lo mismo aplicamos para el ángulo, que será menos 2.5. Está más o menos ubicado por acá, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, este conjunto down va a tener un valor de pertenencia y level también va a tener un valor de pertenencia. Sin embargo, up no va a tener nada, ¿no? Lo que podemos ver acá. Muy bien, el cálculo ya lo verifican ustedes usando las fórmulas necesarias. Siguiente paso, tenemos que evaluar las reglas. Entonces, lo que evaluamos las reglas es muy fácil. En este caso nos han dado reglas del tipo AND, ¿sí? Cuando no se indica, utilizamos reglas de tipo AND, que es lo mismo, equivalente a usar la función mínimo, ¿no? Para hallar la salida. Entonces, a todo el cuadrito que previamente mostramos, a este de acá, a estos 9 valores, les vamos a aplicar a hallar su salida, ¿no? Entonces, con los valores que ya tenemos, ¿de dónde jalamos los valores? De los mus que hayamos, de los valores de pertenencia que acabamos de hallar acá, ¿no? Entonces nos dice, vamos a hacer el primero nada más. Si velocidad es alta, entonces buscamos aquí velocidad alta. ¿Cuál es su valor? 0. Y luego nos dice ángulo up. Ángulo up, su valor es 0. Entonces, si hallamos el mínimo, ¿de quién? Entre 0 y 0, ¿no? Nos dará 0. Ahora busquemos uno que sí tiene valor. Acá, por ejemplo. Si velocidad es OK, entonces buscamos OK acá, 0.65. Y luego nos dice ángulo level. Buscamos level, aquí 0.5. Entonces el mínimo entre esos dos será 0.5, ¿no? Y así hallaremos para todos. Muy bien, ahí se acabó la parte de la fusificación. Continuamos con el razonamiento. En el razonamiento lo que hacemos es muy fácil. Unimos las reglas activadas, ¿no? Unimos las reglas activadas en la salida y bueno, como es un ejemplo experimental, vamos a graficar para entenderlo mejor, ¿no? Entonces tenemos dos reglas activadas que ya están aquí y lo que vamos a hacer es unir el pintado de cada una de ellas, ¿no? Entonces pintamos primero el valor aquí de medium, entonces ubicamos este triángulo de medium y lo pintamos hasta la altura de 0.5, ¿no? Que es la salida, la posición que estamos hallando para ese momento. Y luego usaremos lo mismo para LM, pintaremos hasta 0.5. Por tanto, las áreas se concatenan, ¿no? Y quedan, digamos, continuas en este ejemplo. Pero digamos de que el LM sería 0.8. Entonces eso quiere decir que en LM deberíamos pintar hasta aquí arriba, ¿no? Hasta 0.8 y el dibujo más o menos tendría este enfoque, ¿no? Así, un área ya un poco más compleja pareciera, pero en este caso nos ha dado un dibujo muy fácil, ¿no? Muy sencillo. Muy bien, entonces los valores de membresía de la salida ya es fácil de hallar acá, ¿no? Ya los tenemos aquí, ¿no? Para medium y para el LM tienen valores y para el resto no tienen nada. Finalmente, la defusificación, ¿qué es lo que haremos? Aplicamos el método de centroide y ya tiene su fórmula, ¿no? Ese método tiene una fórmula. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente aplicarla. ¿Cómo la aplicamos? Muy fácil. Tendremos que recorrer nuestro universo de discurso en la salida de 0 a 10 y multiplicar en el numerador sus valores de x por sus mus, ¿no? Por sus mus. Y en el denominador dividiremos entre solo los valores de pertenencia. Entonces miramos el dibujo, los x acá tenemos, ¿no? 0, 2, 4, 6, 8, 10, los principales, y lo multiplicamos en cada caso cuánto es su valor de mu. En 0 su valor de mu es 0. En 2 su valor de mu es 0 todavía. En 4 su valor de mu es, en 4, 0.5. Y así, ¿no? Continuamos hasta el final del dibujo. Ahí tenemos el numerador
Y en el denominador simplemente colocamos los mus que ya hemos colocado acá arriba, ¿no? La misma cantidad. Si se dan cuenta, ahí me parece 6 valores, los mismos que hay arriba. Operamos el numerador con el denominador y obtenemos un resultado de 5. Eso quiere decir que nuestra posición que nos piden, ¿no? A hallar aquí en este ejemplo, la posición va a ser 5 centímetros, ¿no? La posición del timón, ¿no? Hay que ajustar la posición del timón y tenemos que ajustarla a 5 centímetros. Muy bien, no me queda más que agradecerles por ver el video. Espero que lo compartan, que les sea muy valioso para ustedes y recordarles que brindo el servicio de asesoría y desarrollo de tesis en ingeniería y también soy experto en lo que es metodología de la investigación científica y para poder apoyarlos en cualquiera de sus dudas y estoy presto a escucharlos, ¿no? Entonces, sin otro particular, me despido y hasta luego con todos. Saludos cordiales.